Capítulo 9. ¿Estás seguro, Satoru? Claro. Lo escuché de una fuente confiable. La fuente más confiable de Konoha. ¿Sabe tu esposa que volviste a la casa de masajes? Solo fui allí a hacer una entrega. Por supuesto que lo hiciste. Eso no es el punto. ¿No me oíste? Pero un consejero Hokage. Ex consejero. Y pensándolo bien, ¿no te parece extraño que ya no lo vean por el pueblo? Menuda traición. Baja la voz. Esto podría ser un problema si alguien lo oye. Silencio. ¿Qué más has oído por ahí? Shimura siempre me pareció un poco raro. Esta manzana no, Merumi. Esta. Pero bueno, recuerdo algunos rumores de hace unos años, de que siempre quiso ser Hokage. Pero si es cierto, ¿por qué sigue vivo? Si de verdad, Lower intentó matar al Hokage-sama. ¿Quién sabe? No sería la primera vez que se deshace de un Hokage. ¿Qué? ¿Con Orochimaru? En aquel entonces, era solo un rumor, que se silenció. Pero mucha gente recuerda que los veían juntos a menudo en aquella época. Y Mioka-san solía hacer entregas en el refugio y recuerdo haberlo visto allí a menudo. Incluso cuando desaparecieron tantos niños. Podría ser una coincidencia. Tal vez. Orochimaru siempre estuvo bastante obsesionado con los Uchiha, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y qué tiene esto que ver con la historia? ¿No te parece extraño dónde empezó el rumor sobre los Uchiha? ¿Del Consejo Civil? ¿Crees que Shimura? Solo estoy especulando. Pero era un Uchiha o no quien lo controlaba, ¿sabes? Baja la voz. ¿El demonio? No sé dónde empezó, pero dijeron que tenía Sharingan. Yo era Chunin en ese momento. Dicen que el propio Yondai me lo dijo antes de morir. Eso no significa que fuera un Uchiha. ¿No lo ves, Atake-san? ¿Estás diciendo que él? No, él estaba con los demás en la barrera. No dije que fuera él, solo que tiene un ojo y no es un Uchiha. Es raro, pero no sé, no estaban allí en medio de la batalla. Haruki. 1. ¿No atraparon a Orochimaru experimentando con el Kekkei Genkai? Estaban ayudando a civiles, si no recuerdo mal. Mi madre quedó atrapada entre los escombros. Sí, pero no había forma de saber si estaban todos allí. No lo sé, pero ¿no crees que si hubiera existido un Uchiha tan poderoso, no habría ocurrido nada después? No es que no exista. Hablando así. ¿Y Shimura? ¿Dónde estaba? Es un poco extraño, la verdad, ahora que lo piensas. La aldea fue atacada y nadie vio rastro de uno de los mayores defensores. Y con esta historia de él y Orochimaru, si es verdad. Sin mencionar que Shimura y Uchiha tienen historia. ¿Historia? Puede que no lo sepas, es muy joven, pero se habló mucho en ese momento de lo extraña que era la historia. ¿Qué quieres decir? El compañero de Shimura desapareció y se le dio por muerto en una misión con él. ¿La historia no le sentó bien al clan? ¿Kagami Uchiha? Nunca lo había oído. Mioba-chan me dijo que a Nidaime le gustaba mucho, casi lo eligió como su Hokage. ¿Un Uchiha? Vaya, ¿y es cierto que desconfiaban de Shimura? Nunca encontraron el cuerpo. Ya dijiste. Nunca encontré los ojos. Una niña vestida con un yukata amarillo camina con pasos lentos que ocultan su ansiedad y prisa. La niña camina por callejones familiares y oscuros, atravesando susurros y suciedad con la maestría de quien conoce cada pequeño rincón de ese lugar. Hay una cacofonía en la calle principal, una celebración bienvenida donde pueden desatarse historias como de bestias salvajes, y nadie tiene control de dónde terminan. La niña cruza una calle y entra en un edificio de fachada roja, atravesando un limpio y blanco patio de piedra caliza, un edificio diferente a cualquier otro en ese pueblo en su arquitectura y colores. Un pueblo dentro de un pueblo. La chica pasa junto a otras chicas, algunas solas, otras acompañadas de hombres. Una de ellas la mira discretamente y asiente antes de entrar en una habitación. La muchacha vestida con yukata amarilla se acerca a una puerta, llama suavemente y apoya la cabeza contra la fina pared de papel. Hay una silueta allí, tan familiar que puede imaginar su adornado cabello gris y sus tormentosos ojos grises. Ya ha comenzado. Oh. Siente algo en el pecho. Ansiedad. La regla era nunca meterse en los problemas de los shinobi. Todo lo que pasaba allí, acababa allí. Los secretos solo eran valiosos si permanecían en secreto. Era romper las reglas, un lugar imparcial tomando partido. Esa es mi chica. La ansiedad desapareció y fue reemplazada por una sonrisa y placer.
El sentido del bien y del mal se había nublado después de tanto tiempo. Pero la chica del yukata amarillo aún recordaba la sensación de justicia mezclada con retribución. Recordó estar mirando una caja en un callejón, sosteniendo la mano de su hermana. Esa fue solo una historia más. Un pueblo está hecho de historias y secretos, acontecimientos y tragedias. En una aldea secreta entre las hojas, hay una mujer, que, como una aldea, también está hecha de historias, secretos, acontecimientos y tragedias. Porque así como un pueblo tiene gente, cada persona es un pueblo. Cada uno es un hogar para alguien, algo a lo que quieres regresar. Esta mujer, de su propio pueblo, ya había vivido mucho, visto mucho, y lo había perdido todo. Lo había dado todo. Su cuerpo, su mente, su juventud, hasta que no le quedó nada. Ni siquiera su nombre. Su corazón era un pueblo vacío, un pueblo devastado, cubierto por el mar, inhabitable durante mucho tiempo. Hasta que una noche, hace años, dos chicas iban por un callejón por el que no debían pasar y encontraron una caja, y dentro de esa caja encontraron a una persona. Quizás, en unos años, no hubieran hecho nada, pero en ese momento, estas chicas aún no habían sucumbido del todo a la indiferencia que solo una vida de dar y recibir nada puede traer. Se miraron con el corazón en la garganta, entre el deseo de ayudar y el miedo a perder el único lugar que tenían. Un miedo mayor que el miedo a lo que todos en el pueblo llamaban un monstruo porque ya eran lo suficientemente grandes como para haber conocido monstruos de verdad. De todos modos, le llevaron la caja a la mujer. Y dentro, había un niño. Y dentro de ese niño, había un secreto, una historia, un acontecimiento y una tragedia. Esa noche, en un salón de masajes del barrio rojo, dos chicas asustadas pidieron a la mujer que les daba refugio que ayudara a un niño que ardía en fiebre. No sabían que el fuego dentro de él nunca le haría daño. Que era el fuego lo que lo mantenía allí. El fuego era parte de él tanto como la pintura y el agua de mar. Esa noche, la mujer que era un pueblo muerto se encontró con el niño que no tenía pueblo. Tal vez fue un encuentro predestinado, tal vez el destino no tuvo nada que ver, o tal vez era cierto lo que decían. Como el río siempre se encuentra con el mar, un Uzumaki siempre se encuentra con el otro. La señora Yu miró la herencia del último Uzumaki que había conocido y decidió, al menos una vez más, que podía intentar ser la aldea de alguien. Naruto estaba acostumbrado a los muertos, incluso más que a los vivos. Siempre estaba rodeado de ellos, hasta el punto de no saber qué línea seguir entre un mundo y otro. Matatabi le dijo que su conciencia solo aumentaba con el tiempo, a medida que entrenaba su chakra. Que aún desconocía mucho sobre lo que podía hacer y que causaba las muertes a su alrededor, algunas más que otras. Había algo que ni siquiera los Bihulu sabían, porque Naruto parecía ser un caso especial, a pesar de no saber a qué se refería Tsuneko con eso. La verdad es que Naruto no podía comprender del todo a los vivos, al menos no aquellos que no eran asesinos psicológicamente dañados con mucha sangre en las manos o mujeres extremadamente peligrosas, palabra por palabra de Obito. El resto era un misterio. No entendía por qué había un chico Hyuga que seguía mirándolo fijamente en la academia, por ejemplo, desde el día en que lo venció en una pelea, y por qué su madre se había reído tanto de ello mientras comentaba el patrón Hyuga. Los muertos eran menos complicados muchas veces. Los deseos eran más sencillos, e incluso los ayudaba cuando no implicaba desear su propia muerte lenta y dolorosa. Y por supuesto, estaba el hecho de que los muertos eran chismosos. Una cosa de los muertos es que les encanta hablar si encuentran a la persona adecuada para escucharlos. Considerando que estaban, muertos, era difícil que ocurriera. Afortunadamente, Naruto era esa persona. Y dentro de una aldea shinobi, los muertos tenían muchos asuntos importantes de qué hablar. Al parecer, se tomaban muy en serio eso de guardarse un secreto, y después de la muerte, casi todos querían hablar. ¿Y los que no? No era una opción cuando Naruto entró en la ecuación. Cuando Matatabi le habló del poder que los Bihulu tenían sobre los muertos, ninguno de ellos se imaginó que sería así. No es que le gustara dar órdenes a nadie, no era una sensación muy agradable. Por suerte, eso no fue un problema en aquel momento. Mucha gente quería hablar de Danzou Shimura, la mayoría de cosas no muy buenas. Realmente hizo enfadar a mucha gente. La voz de Naruto sonaba casi impresionada, con la lengua fuera mientras arrugaba otro papel con frustración, tirándolo al revoltijo de tinta y pergamino del suelo.
Chico, si vas a matar a ese cabrón, te diré lo que sea, comentó el fantasma de una mujer con una máscara de hindú, sentada a su mesa sin contemplaciones. Por ejemplo, todas las misiones en las que se desvió hacia quien quisiera eliminar. En la guerra era aún más fácil, lo hacía parecer un accidente. Vi toda la documentación al respecto, está por ahí abajo. Por eso el cabrón se deshizo de mí. Y también lo que le hizo al Hokage, comentó otro, atrayendo la atención de Naruto y sus 3 fantasmas. ¿Qué? ¿No te parece raro que le permita salirse con la suya? ¿De qué estamos hablando? ¿De un jutsu? ¿De un chantaje? Tobirama preguntó con interés. El fantasma se rascó la nuca y pareció intentar recordar algo. Solía pasar, se les olvidaba. O, quizás sea mejor preguntarles a los niños. ¿Niños? Fue alarmante. Todos los fantasmas alrededor asintieron. Sí, niños. Pobrecitos, no pueden dejarlo después de morir. A veces es difícil verlos, desaparecen rápido. Pero como siempre están cerca de él, pueden conseguir más cosas. Fantasmas de niños. Esto significaba que Danzo había causado sus muertes. Pero con esa cosa, comentó uno de los fantasmas con voz asustada. El monstruo a su lado, es difícil saber si alguno de ellos sigue ahí. Nos encargaremos de ello. Un escalofrío le recorrió la espalda. La voz de su madre era decidida, pero Naruto no podía dejar que ella lidiara con eso. Si su madre usaba las cadenas una vez más... Okasan, tu chakra. Naruto miró a su madre. Debió de haberle dicho directamente lo que estaba pensando, o su Okasan era tan bueno. Tenía el rostro contraído. Naruto, no. Te dije que aún no. No puedes, tu chakra no está listo para esto. Naruto nunca había desobedecido a su Okasan. Nunca. Para todo hay una primera vez. Naruto sacó el pergamino del desorden, uno que había venido con las cosas que Kakashi había traído, uno que ya había descifrado la mayor parte. Naruto Uzumaki Namikaze. El impulso de encogerse ante la cara de decepción de su Okasan fue inmediato. Los demás guardaron silencio porque nadie se involucraría en esto. Naruto levantó la barbilla con expresión obstinada. Okasan dijo que era mi herencia. Aún no tienes edad para aprender. Aprenderé con o sin Okasan. Las luces del pasillo explotaron. Hayate no se consideraba exactamente amigo de Ataque, pero Yugao sí lo era, así que cuando se mudó a ese edificio fue su culpa. No es que le disgustara el Capitán Anbu, es solo que Kakashi Ataque no era alguien con quien uno quisiera meterse. Y tenía un grupo de gente extremadamente selecta a su alrededor, con quien tampoco uno quería meterse. La verdad, Hayate no quería verse envuelto en el lío de Kakashi. Y, sin embargo, allí estaba, mirando fijamente un par de ojos que brillaban en la oscuridad del pasillo helado mientras regresaba de la patrulla. Yugao le había impedido lanzar un kunai y luego ser asesinado por atacar al hijo del escuadrón Anbu de Kakashi. Naruto-kun. Yugao habló con dulzura, sin soltarle la muñeca. ¡Qué trabajo de chakra tan impresionante! El niño estaba boca abajo en el techo, con un pincel en la boca y otro en la mano, escribiendo algo en la pared. A las 5 de la mañana. ¿Qué haces? Sus mejillas se sonrojaron y murmuró algo entre el cepillo y la boca. Sería adorable si no fuera por lo desconcertantes que eran esos ojos brillantes y el hecho de que todavía estuviera colgado del techo. Ah, ¿estás probando un sello? ¿Arreglando las luces? Lo más extraño fue que ella entendió de qué hablaba. El niño dijo algo más y ella asintió. Hace mucho frío aquí, un calentador sería una buena idea. Lo cual era extraño, porque afuera del edificio no hacía tanto frío. Cuando se lo mencionó a los demás, lo dejaron hablando solo con alguna excusa, incluso Yugao. ¿Lo creaste tú? Sigue con tu trabajo. Su novia lo jaló hacia el departamento y Hayate le dio una última mirada, encontrando ojos brillando en la oscuridad y recibiendo un pequeño asentimiento. El frío aumentó y estaba seguro de que alguien le había tocado el cuello. ¿Lo sentiste? Es solo el viento. ¿Quieres sake? Mientras pasaban por el pueblo, era imposible no oírlos. Los fantasmas chismeaban tanto como los vivos, y todos estaban alborotados. Uno de ellos corrió hacia Naruto en el momento en que lo vio, con expresión urgente y ansiosa por contar lo que estaba sucediendo en la aldea. Siempre estaban felices de ayudar a Naruto, tenía que ser algo Mibi. No es de extrañar que se supiera que las tiendas que maltrataban a Naruto estaban embrujadas, algunas teniendo que cambiar de negocio después de unos meses.
La policía había sido llamada varias veces, pero no podía acusar exactamente a Naruto sin pruebas. Fugaku Uchiha no estaba exactamente feliz cuando lo llamaron. Izuna tuvo que admitirlo, no creía que esos dos tuvieran ese talento. Ataque y Yumi no lo superaron. Ataque, siempre lo supo, era brutal, pero el maestro lo sorprendió. No era ni de lejos el shinobi más fuerte, pero la inteligencia emocional podía llevar a alguien muy lejos en una aldea donde casi nadie la poseía. Fue divertido ver cómo los rumores se propagaban y cobraban vida. La reputación es algo que lleva mucho tiempo construir y casi nada destruir, y ver a Shimura reducido a cenizas con una u otra palabra fue una gran satisfacción. Es irónico porque eso es exactamente lo que hizo con Naruto, difundiendo su identidad como Nibiki con los Uchiha. Ni siquiera sabía que Ataque conocía a Madame Yu. Los presenté una vez. Izuna esperó que Kushina diera más detalles, pero parecía demasiado ocupada con su propia frustración por la terquedad de su engendro. Tuvo que admitir que ella también estaba un poco atónita. Firecracker era la definición de un niño de mamá y nunca se había opuesto a ella deliberadamente. ¿Contra ellos? Sí. Kushina, sin embargo, nunca parecía equivocarse a los ojos de su idolatrado hijo. Hasta ahora. Y no parecía que fuera a ceder pronto. De hecho, el pequeño imbécil empezó a ignorarlos, con su carita con una expresión testaruda y decidida. Debería estar en la academia. Hace días que no viene. Senju comentó, abriendo la maldita boca. Izuna lo miró con incredulidad. ¿Qué podría aprender en la academia que no le enseñaran mejor? Antes, al menos quería graduarse antes para ir tras Kakashi, pero ahora no parecía una posibilidad. No era como si todos desconocieran que Naruto no planeaba estar en Konoha para la graduación. Como sentían que Uzushio estaba despierto, como todos los fantasmas, Izuna intuía que Konoha no estaría en el juego por mucho tiempo. Naruto hizo una pausa y los miró fijamente por un segundo, antes de poner los ojos en blanco y seguir adelante. «Oye, mira qué actitud», regañó, sintiéndose completamente ofendido, aunque estaba a punto de hacerle lo mismo a Senju. No tenía ni 20 años cuando murió, ni siquiera sabía beber, y ahora se sentía como el padre de un niño con mala actitud. Kami te envió como regalo, ¿puedo enviarle el regalo de vuelta a Kami? Kushina le levantó una ceja y el ceño fruncido se desvaneció un poco. Papá es quien te cuida, espetó. Tengo mis derechos. Criando a un Uzumaki y a un Senju. ¿Murió por esto? Fue culpa de Madara. ¿El bosque de la muerte no está al otro lado? Obito Uchiha comentó confundido. El borde de los fantasmas que se habían levantado durante la caminata comenzó a discutir sobre lo que estaba pasando. Firecracker seguía ignorándolos, aparentemente sabiendo exactamente a dónde se dirigía. Fuera lo que fuese que había en ese pergamino, lo había instruido bien. Necesita un lugar que regule mejor su chakra y donde pueda meditar sin riesgo de ser asesinado. Sakumo parecía saberlo todo. A veces, Izuna olvidaba que llevaba mucho más tiempo con Namikaze y, en consecuencia, con Kushina. Oh, entonces él va. ¿Y puede entrar ahí? Sakumo señaló al fantasma al lado del chico, ignorando la mirada mortal que Kushina le estaba dando. Izuna pensó que el permiso de los muertos seguía siendo permiso. Naruto y su pandilla fantasmal entran al bosque de Nara. Y ese fue el comienzo de otra historia. Notas del autor. Estoy vivo. Hayate se mudó a un edificio embrujado, rezando por él y por su cordura. Neji Hyuga, sí, era el Hyuga de entonces, heredó por completo de su padre el interés por alguien que barre el suelo con el trasero. En el próximo capítulo, encuentros predestinados. Shikamaru y probablemente Sasuke llegarán. Su madre solía decir que de tal palo tal astilla, sobre todo tratándose de los Naras y su crónica falta de motivación. Decía que todo genio tenía una rareza como esa, para equilibrar las cosas, pero que Shikamaru debería admirar mucho menos a su padre en cuanto a fuerza de voluntad. Shikamaru pensaba que a su madre le encantaba quejarse, y que él estaba perfectamente bien así. Tenía 8 años, no debería preocuparse por cosas de gente mayor. A diferencia de Ino, no tenía prisa por esto. Eso no quería decir que ser niño fuera todo flores, sobre todo cuando le mandaban hacer cosas que le parecían problemáticas. Cuidar de los ciervos con su padre, al menos, le gustaba. El claro era un lugar estupendo para echarse una siesta. Claro que perdió la gracia cuando su padre dejó de llevarlo del brazo y lo obligó a caminar solo, aunque seguía llevándolo cuando Shikamaru se quejaba bastante o tardaba demasiado en volver cuando iba solo, y madrugar era un problema.
Así que sí, ventajas y desventajas, pero la vida sigue, así que él iría, pero se quejaría y murmuraría para que sus padres estuvieran bien conscientes de que no estaba contento con la situación, aun cuando el bosque estaba silencioso y era ideal para echar una siesta y escapar de las obligaciones como heredero del clan que empezaban a ser problemáticas. Eso, por supuesto, fue hasta el día en que se encontró con un yokai en el bosque. Shikamaru había encontrado primero el camino sellado y había sentido curiosidad, especialmente cuando no encontró nada al final. Dato curioso. El misterio era una de las pocas cosas que motivaban a Nara. Y la venganza también, por supuesto. Sabía que eso no podía ser cierto y consideró hablar con su padre, pero otra parte de él insistía en guardarse el secreto para investigar. Y al investigar, descubrió que la nada era en realidad una barrera, un genjutsu hecho de sellos. Y si había una barrera, había algo al otro lado. Y Shikamaru descubriría qué era. Shikamaru se va sin quejarse, comentó Yoshino, con la mano en la cadera. Qué raro, ¿eh? Shikaku se encogió de hombros y sonrió tras el pergamino que leía. ¿No te preocupa? Preguntó con una ceja levantada. La mujer resopló. Ese hombre y sus misterios. ¿Sabes lo que pasa, verdad? ¿Qué hay en el bosque? Sonrió y se rascó la cabeza. Algo importante. Shikamaru regresó al lugar durante una semana, todos los días, pero la barrera seguía allí. Sólida como siempre, y ahora podía comprender mejor los sellos. Su padre, con recelo, le había prestado algunos libros cuando lo vio estudiando sobre ellos en la biblioteca. ¿Lo sabes? Simplemente se tocó la cabeza y se alejó sin decir nada. Tan problemático como siempre. Al sexto día, algo cambió. Shikamaru estaba observando la barrera cuando ésta se sacudió y empezó a caer, mostrándole finalmente lo que había al otro lado. Naruto no se consideraba una persona ambiciosa. De hecho, quería algunas cosas en la vida. Trabajar con sus focas, cuidar sus plantas y que la gente que amaba no lo abandonara. Esa última parte fue complicada, y la más importante, porque todo lo que hizo fue por esto. Quería ser un shinobi para proteger a Kakashi y a la gente viva que tenía, quería entender el poder de Nibi para proteger a los muertos. Y ahora aprendería el jutsu de su clan para no perder a su madre. Sabía que las cadenas de adamantina no eran fáciles de aprender, que tenían su tiempo. También sabía que si las cosas salían mal, podría dañar su cuerpo para el resto de su vida, su madre se lo recordaba a menudo, o podría perder el control de su chakra y todo iría mal rápidamente. Pero se les estaba acabando el tiempo. Naruto presentía que pronto algo muy malo sucedería si no hacían algo. Y Naruto no se arriesgaría a perder a su madre en el proceso. Eso no hizo que el proceso fuera más agonizante. Observó cómo sanaba la piel de su brazo, sabiendo que podría ser mucho peor si Matatabi no lo ayudaba. Naruto no miró a su madre a propósito. 6 días. 6 días caminando desde el bosque hasta el apartamento, huyendo de Iruka por no ir a la academia, de Shisui, que había regresado de una misión y lo había buscado en el apartamento, ignorando el aniversario del ataque de Nibi que se acercaba o el hecho de que no había recibido noticias de Kakashi, 6 días y el progreso era demasiado lento. No tenía tiempo para ese tutorial. Naruto no sabía qué hacía mal. Incluso con la ayuda de su madre y de Tobirama Jiji, aunque se tratara de un jutsu heredado. Se puso de pie lentamente y miró al cielo. No quedaba mucho tiempo y tendría que regresar. La barrera al menos seguía firme. Y la presencia afuera de él también. Naruto debería haber sabido que era imposible usar ese bosque sin que uno o dos Nara lo supieran, pero quienesquiera que fueran no habían hecho nada. Naruto, después de todo, tenía permiso de un jefe de clan. No uno vivo, pero, detalles. Sintió que Matatabi lo jalaba y suspiró, cerrando los ojos. El Biju no estaba precisamente contento con lo que hacía, pero ellos también parecían bastante ocupados últimamente. El paisaje mental había cambiado de nuevo y podía ver la aldea cada vez más cerca. Aún no sabían exactamente qué significaba eso, pero cada cosa a su tiempo. Sus miradas se cruzaron y él luchó por no encogerse. Matatabi y su madre sabían cómo hacerle sentir como un niño travieso como nadie más. Ni siquiera conmigo aquí tendrás suficiente chakra si sigues así. Se cruzó de brazos y se sentó junto al Biju, absorbiendo el calor y el chakra prestado. No sé qué estoy haciendo mal. Mi chakra se interpone en el camino. Pero Oka-chan también era un Jinchuriki, no como tú. Naruto miró hacia arriba con curiosidad, su rostro estaba tan cerca de un colmillo gigante que asustaría a cualquiera menos a él. Distraídamente, tocó el colmillo y se tapó la boca con la mano, tocándosela.
Bajó la mano al darse cuenta de lo que hacía. Matatabi emitió un sonido que casi parecía una risa. No eres como tu madre. Ella no pudo hacer lo que tú haces, ni Mito. Solo tú. Y cuanto más evoluciones, más se mezclará mi chakra con el tuyo. Naruto había pensado en eso. Lo había pensado mucho. Se están volviendo más tangibles. Habló en voz baja. Se pueden ver, oír, casi como si, su voz se fue apagando, recordando las voces de la calle susurrando y llamándolo monstruo. Negó con la cabeza. ¿Las cadenas? Un pequeño choque entre tus dos chakras. El gato bajó la cabeza y miró a Naruto a los ojos. Siempre habrá cosas más fáciles y más difíciles que aprender de esto. ¿Qué notas cuando usas tu chakra? Cambia. Arrugó la nariz. Como un detector, podía sentirlo. El olor cambia, el color. A veces es como el aire del mar, a veces es como el fuego y luego hace frío. Un contraste. Entonces, ¿no podré aprenderlo? Naruto sintió que la desesperación lo invadía. No tenía otra opción. Si no lo aprendo, si no soy yo, Oka-chan será quien lo use y. Eres un gatito humano, no deberías preocuparte por eso. No puedo perderla otra vez. Es mi familia, la amo. Naruto miró al Biju, perdido. ¿Qué voy a hacer? Matatabi le frunció el ceño y luego levantó la cabeza y miró hacia la aldea. Cada vez más cerca. Buscando algo. Y por unos segundos, Naruto también sintió lo que el Biju buscaba, lo que lo mantuvo ocupado durante tanto tiempo. Otro tipo de chakra. Casi un corazo curioso. Un chakra diferente, pero también algo similar al de Matatabi. Los chakras casi parecían hablar. Si Naruto no estuviera tan desesperado, haría 1.000.000 de preguntas. ¿Qué vas a hacer? Matatabi lo tocó suavemente con la pata. Lo que vamos a hacer es lo que un Uzumaki sabe hacer mejor, al parecer: improvisar. Cuando Kushina se encontró embarazada, una de las primeras cosas que se preguntó fue a quién se parecería más el hijo que estaba esperando. Por un lado, soñaba con un Miyo-yo, por otro lado, no había forma de que un niño que se pareciera a Minato no fuera absolutamente adorable. Entonces llegó Naruto, con todos los rasgos de Uzumaki en sus colores namikaze, una mezcla de ambos desde el dedo gordo del pie hasta el último mechón de cabello, excepto por el color de sus ojos, lo primero que vio de él esa noche. Los ojos grandes y brillantes en su carita diminuta. Kushina recordó el silencio que precedió a sus propios gritos cuando nació Naruto. Minato se lo llevó y no se lo dio a Kushina, incluso cuando ella le rogó. No hubo un llanto sincero de un recién nacido, solo el silencio que precedió al caos y la muerte que siguió. Solo tuvo un vistazo del cuerpo inmóvil, en medio de la confusión hasta que la arrastraron de allí y le arrancaron a Nibi. Cuando finalmente tuvo a Naruto en sus brazos, sus ojos estaban abiertos y lloraba bajo y sin fuerzas, y Kushina se había sentido tan aliviada porque por un momento pensó, era la primera y última vez que podía sostener a su hijo en sus brazos. Ni Minato ni Kushina tenían la piel tan pálida ni colmillos tan afilados. No contaba con Nibi. ¿Y cómo iba a hacerlo? Mito-sama había llevado el Biju durante años, y ningún niño había nacido con algo más que alguna pequeña rareza aquí y allá. Kushina nunca había oído hablar de ninguno con ojos que brillaran en la oscuridad ni uñas retráctiles. Kushina no sabía cómo había sucedido, y honestamente ni siquiera se atrevía a preguntar. Pero era bastante obvio que Nibi estaba mucho más involucrado con el resultado final, muy adorable, por cierto, de la ensalada Uzumaki Namikaze de lo que se sentía cómoda analizando. El resultado, por supuesto, iba más allá de los aspectos físicos. Naruto era un Uzumaki, con rasgos de Namikaze, creado por un Senju y un Uchiha también, con la influencia de un Biju, un montón de ambos con serios problemas psicológicos y todos los fantasmas que se entrometen cuando les da la gana. Y por supuesto, como resultado, no sabía a quién culpar por ser la criatura más testaruda sobre la faz de la tierra. Oyó un sonido de agotamiento y frustración mientras el chakra se dispersaba sin formarse. Las pupilas dilatadas mostraban hasta qué punto estaba forzando su propio chakra y usando el del Biju. Ya podía ver quemaduras en sus brazos por donde se había filtrado el chakra corrosivo, pues aunque ya era seguro que el fuego no lo dañaba, el chakra corrosivo y concentrado sí lo hacía. Naruto permaneció allí unos segundos tendido, respirando agitadamente, hasta que se recostó en la postura de loto y comenzó a meditar. Probablemente hablando con el Biju. Kushina había cedido y lo había ayudado porque, por mucho que le pareciera absurda la idea, era peor si lo hacía sin supervisión. Al menos evitaría que se dañara más por lo que estaba sucediendo o que volviera a desmayarse por agotamiento.
Tobirama se sentó a su lado, frente a Kusina, quien no se había separado de su hijo desde el principio. El hombre había sido el primero en embarcarse en esa locura, pues conocía el jutsu gracias a su cercanía con Mito, quien siempre había ayudado a su cuñado en sus investigaciones. ¿Qué tan locas son estas cadenas? La expresión de Izuna era concentrada, lo que demostraba que finalmente estaba empezando a preocuparse. Es un Uzumaki y tiene un Biju, ¿cómo puede desmayarse por agotamiento de chakra? En todos estos años de entrenamiento con él, esto nunca me ha pasado. Demasiado chakra no significa que sea infinito. Y en un niño, incluso en uno que lleva años entrenando como él, puede perderse rápidamente con un jutsu como ese, respondió Tobirama, ignorando la expresión de Luchia. Si no tiene cuidado, los canales pueden dañarse irreversiblemente. Y aún así lo estás apoyando, lo hará con o sin apoyo, Uchiha. Tobirama miró a Naruto, quien aún tenía los ojos cerrados. Quiere evitar que su madre desaparezca por usar demasiado chakra. Hará lo que sea por ello. Miró a Kusina, quien no se molestó en mirarlo, sus ojos recorrieron la expresión de su hijo, catalogando las heridas que sanaban donde la piel había sido arrancada por el chakra. Y si pierde el control del Biju, su cuerpo no pudo soportar el chakra, concluyó. Aunque a Nibi le guste. Lleva casi una semana con esto, quizá alguien debería detenerlo, sugirió Obito en voz baja, como si Kusina no lo intentara. ¿Qué edad tenía Nee-chan cuando pudo formar las cadenas? No hasta que era Chunin. Kusina miró fijamente al fantasma Nara a su lado mientras respondía. No es que no lo haya intentado antes. Se necesitan canales de chakra bien desarrollados y una cantidad descomunal de chakra para poder moldearlo así. Solo los Uzumakis, y solo unos pocos, cumplen los requisitos. Y aún así, Sensei, escupió el título con veneno. ¿Quién le dio permiso a mi hijo, en contra de mí, para acceder al bosque de Nara y entrenar algo que ambos sabemos que aún no puede sin dañar su cuerpo? Su antiguo sensei suspiró y se rascó la cabeza, murmurando algo típico de Nara. Kusina ni siquiera sabía que el hombre seguía allí hasta hacía días, y solo había aparecido para ayudar a su hijo a desobedecerla. Namikaze siempre ha sido amigo de Shikaku, comentó el fantasma, acercándose y agachándose frente a Naruto con expresión pensativa. Dijo que era un genio idiota, que nunca dudó de convertirse en Hokage, aunque Namikaze no tenía clan, solo talento puro y fuerza de voluntad. Es la mayor tragedia hasta el día de hoy que no pudiera alcanzar su potencial como Hokage. Si lo hubiera hecho, tal vez las cosas no serían como son ahora. Sensei, Kusina intentó contener la ira, pero le costaba mucho oír esas palabras. La añoranza que sentía por Minato era terrible. La miró con esa expresión que ella conocía bien y que durante mucho tiempo creyó que sería desdén, hasta que se dio cuenta de la forma en que Nara decía, eres un grano en el culo, pero eres mi grano en el culo. Princesa Uzumaki. Una refugiada de una aldea destruida, con solo un nombre y un potencial que la convertía en un blanco. Todo lo que aprendiste en esta aldea fueron pergaminos que quedaron de tu identidad, una identidad que todos querían borrar. No tenías a nadie que te ayudara, solo recuerdos. No es cierto, murmuró, sintiendo un rasguño en la garganta. El sensei ayudó, y Minato, Mikoto, Hisashi, suspiró, sintiendo la derrota. ¿A qué te refieres, sensei? Es hijo tuyo y de Minato. Como dijo Midaime-sama, lo haría de una forma u otra. El hombre la miró de reojo. Luego sonrió levemente y señaló con el dedo. Y no deberías subestimarlo. Un sonido de sorpresa resonó en el claro. Kusina miró a Naruto, con los ojos aún cerrados y meditando, y dos cadenas brotaron abruptamente de su espalda, rodeadas de fuego azul Nibi. Como Naruto es Naruto, nada podría ser simple, ¿verdad? Todos los fantasmas estaban en silencio, paralizados. Un sonido llenó el aire, casi como el aullido del viento, pero algo más siniestro. Inquietante. Algo que casi los atrajo. Algo que los llamaba por ser familiar. Y peligroso. Esas no parecen tus cadenas, comentó Obito con voz frágil. Es porque no lo son. Kusina negó con la cabeza, asombrada. No exactamente, ¿qué había creado Naruto? Pudo ver, bajo el fuego del Nibi, que las cadenas eran negras. Permanecieron allí unos segundos, disipándose lentamente. En ese mismo momento, Naruto cayó completamente desmayado. La barrera se disipó. Shikamaru era un niño perezoso, por lo que no era de los que cargaban mucho. Si no pudiera cargar su propio peso sería muy feliz. Y sin embargo, ese día, salió del bosque hacia su casa cargando a otra persona en su espalda.
Cuando su padre lo vio entrar por la puerta, con expresión de pánico, se quedaron frente a frente. Su madre, sentada en un banco, dejó de hablar de repente, mirándolo también. Cuando su padre finalmente se movió, se arrodilló en silencio frente a él, quitándose el peso que cargaba. Su madre emitió un sonido extraño al mirar por encima del hombro de su padre, quien se concentraba con chakra verde en las manos. Agotamiento de chakras. Llevémoslo al sofá. Eso es, miró a su padre. Shikaku, el Hokage, Shikamaru lo trajo. Su madre hizo una pausa, mientras ambos mantenían una de esas conversaciones con la mirada fija que él no entendía. Entonces, después de un buen rato, emitió un sonido sorprendentemente parecido a una risa. Algo importante, dice ella. Manipulador, todo este tiempo, Shikamaru finalmente logró hablar, todavía confundido por toda la situación y después de haber caminado por todo el bosque cargando a alguien. Y no será insoportable por tener razón. Sus padres lo miraron confundidos. Shikamaru los ignoró, mirando el rostro inconsciente, recordando las cadenas, el fuego azul, el frío del claro, los ojos brillantes que lo miraron fijamente por un instante. La canción inquietante. El bosque de Nara está realmente embrujado por yokais. Neji entró al distrito con un paso más lento de lo habitual, con un rostro estoico que desmentía sus sentimientos. Cualquiera que lo conociera bien podía ver que en realidad estaba preocupado. Tadaima. Okaeri. ¿Qué pasó? Su padre, desgraciadamente, era una de esas personas. Neji no respondió, simplemente se sentó frente a él en la mesita y tomó el té que le esperaba. No tuvo que decirlo, no por la expresión de su padre mientras lo observaba. Neji se escondió detrás del té al verlo sonreír levemente, con los ojos entrecerrados por la preocupación. Neji también conocía demasiado bien a su padre. ¿Aún no ha aparecido en la academia? No durante una semana. Y nadie parecía preocupado, salvo él, aunque nadie se dio cuenta, un profesor sustituto y otros dos estudiantes a quienes escuchó interrogar al profesor. Una niña que lo vio una vez observándolo garabatear sellos, pero no se atrevió a acercarse, y otro estudiante tan aislado como él, pero por otras razones. Neji no había preguntado nada, aunque hubiera querido. No sabía cómo. Su padre parecía ver la tristeza en su rostro y comprenderla. Había heredado su ineptitud social. Tampoco lo había desanimado al enterarse de lo que estaba sucediendo. Quizás era el único del clan que no lo haría, por alguna razón. Su padre, cuando era mucho más joven, solía comentar lo mucho que Neji se parecía a su madre. Nunca supo qué pensar al respecto, sobre la madre a la que nunca había conocido, salvo en las pocas fotos que tenía por casa, pero por la expresión de su padre, parecía aliviado de que Neji no se pareciera tanto a él. Para un niño que idolatraba a su padre, era algo que no podía entender. Y Neji escuchó los rumores, su padre no pudo protegerlo de todo. Decían que sus padres no se amaban, que el matrimonio había sido una conveniencia, que sus padres amaban a otras personas que no podían tener. Que Neji era producto de una relación sin amor. Eso no podía ser cierto, no había forma de que el cariño y la tristeza de su padre cuando hablaba de ella no pudieran ser ciertos. Eres muy bueno, Neji, como tu madre, dijo su padre, con la mano en la cara y secándose las lágrimas de rabia tras ver por primera vez a alguien, su propio tío, activando el sello maldito de su padre. Hasta entonces, no comprendía la profundidad de esa marca, lo que significaba además de tener que proteger a sus primos. Neji se sintió bastante tonto por considerarlo un honor. No dejes que el rencor te lo arrebate. Neji lo intentó, pero entonces llegó el ataque a la heredera del clan y los comentarios sobre qué habría sucedido sin la intervención. Lo probable es que su padre hubiera sufrido las consecuencias. La casa principal se volvió aún más controladora después de eso y Neji comenzó a recibir un entrenamiento aún más intenso. Como un buen guardaespaldas, dijo alguien de la segunda casa con expresión rencorosa. Un escudo para su incompetencia. Quería mucho a sus primos. Hinata era amable, Hanabi era una niña llena de energía que idolatraba a Neji. A Neji no le importaba estar a su lado, pero cada vez que veía la expresión de su padre, esos comentarios y ese sello, era difícil seguirle el ritmo a sus deseos. Neji no era tan bondadoso como su padre creía, pero quería serlo. Quería ser como su madre si su padre decía que eso era bueno. Claro, eso ha cambiado. Ese día, al llegar a casa, su padre había visto en su rostro algo que otros solo veían estoicismo. Él lo interpretó mejor que nadie, después de todo.
No tardó mucho en derrumbarse y contar, con la respiración casi entrecortada y el rostro ligeramente enrojecido, con los ojos abiertos, tan abiertos que solo su padre y su primo podían ver. Ese día, su padre soltó una risa extraña y leve, comentando que Neji se parecía a él por primera vez. Parece, lo oyó susurrar más tarde, pensó, cuando creyó que Neji no le estaba prestando atención. Que cada Hyuga encuentra a su Uzumaki. Ese mismo día, Neji había sido derrotado por primera vez en la academia. Había oído los sonidos de sorpresa a su alrededor, pero todo parecía lejano, y no fue solo su cabeza la que golpeó el suelo con más fuerza de la que esperaba. Era difícil aferrarse a algo que no fuera ese rostro tan cerca, el cabello que se desprendía de sus ataduras, los ojos que no podían ser humanos y la expresión distraída. Ni siquiera miraba a Neji, y lo que normalmente lo ofendería tenía el efecto contrario. Neji siempre estaba siendo observado, por el clan, por la aldea. El prodigio Hyuga, un genio. Era la primera vez que quería que alguien lo mirara y, sin embargo, no lo hizo. Naruto Uzumaki, el paria de la aldea, aislado en la academia, que se saltaba las clases más de lo que asistía, pero seguía siendo el mejor estudiante incluso si los instructores trataban de fingir que no lo era. Neji no era estúpido, y tampoco lo eran los otros estudiantes. Derrotó a Neji en meros momentos, se levantó de esa pelea, hizo las reverencias obligatorias ante los ojos de la clase y se fue sin mirar atrás. Neji decidió que la próxima vez lo miraría. Me gustaría pedir permiso para ir al pueblo hoy, dijo con falsa informalidad, ignorando la sonrisa de su padre. En la armería, mis kunais están oxidados. ¿Los que compraste la semana pasada? Neji no miró a su padre, quien suspiró. Vete. Ten cuidado. Bien. Sasuke era un niño inteligente, su madre siempre se lo decía. Y como era inteligente, sabía que la mejor manera de encontrar a su hermano cuando estaba en el pueblo y desapareció era seguir el rastro de su primo Shisui. Era inevitable porque Shisui siempre le quitaba tiempo a su hermano cuando se suponía que debía estar con Sasuke. Es justo que Sasuke le quite ese tiempo molestando a su primo, y en el proceso, podría encontrarse con Itachi. Fue un enfoque lógico. Sasuke, no deberías dejar el distrito solo. Sasuke no estaba solo, estaba con Shisui. Itachi no está en la aldea, Sasuke. Él llegaría y Shisui sabría dónde encontrarlo. Shisui suspiró y disminuyó el paso, parándose a su lado. Supongo que puedes acompañarme a la comisaría y ver a tu padre. Sasuke casi se giró ante eso, pero se mantuvo firme. Ignoró la risa y siguió mirando al frente. Y entonces se dio cuenta de lo concurrida y ruidosa que estaba la calle. La gente los miraba y susurraba. No era diferente a cuando salía con su madre, pero esta vez había algo diferente. Simplemente no sabía qué era. Frunció el ceño y le devolvió la mirada. Una mujer le sonrió y Sasuke apartó la mirada. Oh, eso es todo. La gente no solía sonreírles de esa manera, especialmente últimamente. Sintió la mano de Shisui en su cabeza y lo fulminó con la mirada por ello. No me mires así. ¿Sabes qué? Solo voy a hacer una cosa y, además, hoy estoy libre. Puedo entrenar contigo en lugar de con Itachi. ¿Qué te parece? Tentador. Muy tentador. HN. Era un buen plan, claro. Sasuke podría llevarlo a cabo. E Itachi acabaría yendo tras Shisui, lo encontraría allí y entrenaría con él también. Fue el plan perfecto. Hasta que alguien se interpone en el camino. Uchiha, ¿tienes un momento?